Bueno, en esta reacción entonces del ejercicio D, que era la reacción con bromo, vamos a ponerle bromo, en presencia de agua, se forma entonces la bromhidrina y hay que tener en cuenta que el OH va a quedar unido al carbono más sustituido, ¿sí? Esto tiene que ver con el estado de transición que tiene cierto carácter de carbocatión, ¿sí? Cuando esto se transforma en esto, y por lo tanto es más fácil, es de menor energía cuando el agua ataca al carbono más sustituido, ¿sí? Entonces, si hay diferencias de sustituciones, pasa esto, ¿no? En que el OH queda en el carbono más sustituido. Bien, hasta el momento no había hablado de lo de Markovnikov y anti-Markovnikov. Eso fue una observación experimental. O sea, cuando Markovnikov estuvo estudiando la reacción de hidrohalogenación de alquenos, veía que siempre se obtenía el alqueno, el halogenuro de alquilo, donde el halógeno iba al carbono más sustituido y el hidrógeno al carbono más hidrogenado. ¿Sí? Fue una observación experimental. Todavía no sabía que la reacción iba mediada por un carbocatión. Se moría Ahora, sin saber eso. conocemos el mecanismo. No me digas, ¿en serio? Sí. ¿O lo dijiste en broma? No, no, se No, murió no sin sabía. saber. Ay, qué triste. No, no sabía. Le puso el Bueno. nombre, Dani, ya está. Y bueno, quedó el nombre, sí. Y encima que se aplica ahora para todas las reacciones, por más que no sean hidrohalogenaciones. Así que bueno, sí tuvo su reconocimiento. Así que bueno, nada, eso. Sí, recuerden entonces que estas reacciones, por ejemplo, la hidrohalogenación, decimos que es del tipo Markovnikov, porque el protón, que es el electrófilo, va al carbono más hidrogenado y el halógeno al carbono más sustituido. ¿Sí? Y eso se aplica a otras reacciones también. Entonces, en esta reacción diríamos que la reacción es Markovnikov con respecto al OH, ¿sí? Porque queda el OH en el carbono más sustituido. La reacción, la primera de todas que vimos, la reacción de adición de bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos, es anti-Markovnikov. ¿Por qué? Porque el bromo queda unido al carbono menos sustituido. Y eso tiene que ver con que es un mecanismo radicalario, nada que ver con el mecanismo iónico donde se forma el carbocatión. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden eso de Markovnikov. Anti-Markovnikov viene de estudios experimentales, es decir, bueno, hago la reacción, ¿qué obtengo? Obtengo esto, ¿no? No es algo que tenga deducción porque justamente, como dijo Diego, no sabía lo del mecanismo, pobre Markovnikov. Una pregunta hicieron y se me Sí, fue, ¿qué dice? sí, en este caso también se tiene el producto sustituido con dos bromos. En el caso de las alubidrinas va a depender mucho de la proporción. Si hay Sí, mucha agua es poco probable. claro. Claro, sí, tal cual. Vos lo podés plantear si querés como una mezcla, pero decir que la alubidrina es mayoritario por esta cuestión de que esto, al ser solvente, es muchísimo más la cantidad real, ¿sí? Más allá de que un haluro es mejor nucleófilo que el agua, ¿sí? Acá la reacción es 1 a 1, o sea, esto con esto reacciona para dar uno de esto y uno de esto. Y agua hay muchísima más, ¿sí? Entonces, es una cuestión de probabilidad de encuentro. ¿Con qué se encuentra este ion alonio? Si se encuentra con agua o se encuentra con este, ¿sí? Con el haluro. Bueno, ¿qué sigue? Adición de bromuro de hidrógeno en éter. Bueno, eso es igual al que habíamos visto cuando vimos el ejercicio 3, ¿sí? O sea que el bromo va a ir al carbono más sustituido. Si tenemos 1-penteno, ¿a dónde va a ir el bromo entonces? ¿Sí? Acá este carbono tiene 2 hidrógenos, este tiene uno solo. Entonces, esta reacción, si no hay peróxido, porque acá no lo dicen, no hay peróxido, entonces vamos a tener el bromo acá y el hidrógeno acá. ¿Sí? Ahí sí sigue la regioquímica Markovnikov. Este es el B. ¿Se llega a ver ahí según la luz?
No sé. Bueno, me gusta pregunta. El C es la reacción con agua. Ay, Dios mío. Agua y ácido sulfúrico. Esto es una reacción de hidratación, ¿sí? Esto se va a protonar, va a generar un carbocatión y ese carbocatión va a ser atacado por el agua, ¿sí? Voy a tener como producto un alcohol. Entonces lo escribo acá de forma general al mecanismo para que se vea. Entonces esto con el ácido sulfúrico se protona. Otra vez tengo un carbocatión intermediario. Supongamos que se unió a este y este quedó como carbocatión, ¿sí? Y luego el agua lo va a atacar. Entonces, en primer lugar, vamos a tener esta especie protonada que luego se desprotona. Y da entonces, el alcohol. Esta reacción es reversible. Y quisiera, si alguien me dice a qué le hace acordar esta reacción. Yo les digo, es una reacción reversible, donde pasamos de un alqueno a un alcohol, o a la inversa, pasamos del alcohol al alqueno. Entonces, si la miramos de acá para acá, alcohol, se protona, pierde agua, forma alqueno. ¿Qué reacción es esta? Mirándola de atrás para adelante. ¿Una eliminación? ¿Qué tipo de eliminación en particular? Si está mediada por esto, por un carbocatión. E1. E1, tal cual. ¿Sí? Entonces, esto escrito así, para acá, es una E1, tal cual habíamos visto, ¿sí? Que el OH no era buen grupo saliente, entonces lo protonábamos, perdía agua, se forma el carbocatión, que era el intermediario de la reacción, y luego eliminaba, ¿sí? Entonces, esta reacción ocurre de los dos lados, ¿sí? De acá para allá o de acá para allá. Entonces, los rendimientos no son muy buenos. Si uno quiere, a partir de un alqueno, llegar a un alcohol, por suerte existen otras formas que no son reversibles, que no son mediadas por carbocatión y que entonces tienen sus ventajas, ¿sí? Esto como desventaja es la que es reversible y además siempre que tengamos carbocatión existe la posibilidad de transposición, ¿sí? Siempre y cuando se gane estabilidad, lógico, ¿no? Es un riesgo. Siempre que se forme un carbocatión hay que ver si se puede transponer o no. Bueno, esto entonces en cuanto al mecanismo, porque quería recalcar esto de que era reversible y que por eso no da buenos rendimientos y que lo mejor es hacer la reacción como está en el punto F, que es con el acetato mercúrico en agua y el segundo paso de reducción. ¿Sí? Esa reacción no es reversible, ya vamos a ver que tiene otro intermediario, que no es carbocatión. Bien, entonces, ¿qué producto voy a obtener? El que provenga del carbocatión más estable, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a quedar el OH? En el carbono más sustituido, ¿sí? Porque es el que proviene del carbocatión más estable. Entonces, mi producto va a ser este alcohol. El OH acá. Bueno, el D ya lo hicimos, vamos a pasar a otra forma de hidratación, que es una hidroboración-oxidación, la del E. El E entonces es diborano en THF con un segundo paso que es una oxidación peróxido de hidrógeno medio alcalino, ¿no? Sí.
Bueno, como dije recién, también es una reacción de hidratación, pero la regioquímica de esta reacción es anti-Markovnikov, o sea que el OH va a quedar en el carbono menos sustituido, en el primero. ¿Sí? Entonces se va a obtener el 1-pentanol. Ahora vemos del mecanismo, pero veamos esto, por lo pronto. Anti-Markovnikov. Estas dos eran Markovnikov. Ahora vamos a ver por qué el producto de esta reacción es anti-Markovnikov, por qué el OH se unió al carbono menos sustituido. Entonces voy a borrar. Vamos a pensar en un alqueno, ¿sí? Otra vez le vamos a dar perspectiva de forma tal que este alqueno esté puesto así, ¿sí? Con estos dos enlaces saliendo del pizarrón hacia adelante y estos yéndose hacia atrás. Entonces, para simplificar, cada vez que tengamos estas especies, lo vamos a pensar como borano, ¿sí? Boro, hidrógeno 3. Para simplificar, ¿sí? Porque en general esto forma complejo con el THF y demás, y no tiene ningún sentido andar viendo cuál es la especie de boro que está en la reacción. Entonces vamos a pensarlo como boro, hidrógeno 3. Este boro es deficiente de electrones, ¿sí? Porque tiene 6 electrones, con lo cual va a actuar como electrófilo. Bien, ¿qué va a pasar acá? El estudio mecanístico de esta reacción dice que el boro y el hidrógeno se unen por la misma cara del alqueno. Entonces, si yo estoy pensando en mi alqueno de esta forma, donde tengo enlaces para adelante y enlaces para atrás, digo, bueno, el boro se va a unir de forma tal que el boro se une acá y un hidrógeno se une acá, en simultáneo. ¿Sí? Entonces, este boro se enlaza a un carbono y el hidrógeno al otro carbono, los dos a la vez. ¿Sí? Es lo que se llama una adición sin, por la misma cara del alqueno. ¿Está? Entonces, esto da lugar a un estado de transición cíclico de 4 centros, ¿sí? Donde este enlace se empieza a romper y estos dos se empiezan a formar. Y esto justifica entonces por qué se obtiene el alcohol donde el OH está en el carbono menos sustituido, porque este boro, ¿a qué carbono se va a unir? Se va a unir al carbono menos impedido, ¿sí? Estéricamente. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál? Al menos sustituido. En el caso de nuestro ejemplo, que era 1-penteno, acá es hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y cadena carbonada, ¿no? Entonces el boro se va a unir al que tenga menor impedimento estérico. Y eso explica entonces por qué se obtiene el alcohol donde el OH está en el carbono menos sustituido, porque acá hicimos esta etapa. Ahí. ¿Sí? Pero esto, luego, vamos a dibujar para abajo, le sigue la etapa de oxidación, y en la etapa de oxidación lo que ocurre, el peróxido como oxidante oxida este enlace, ¿sí? Rompe el enlace carbono-boro para quedar unido un oxígeno acá,
¿sí? Recuerden que ya vamos a ver, oxidación es ganancia de oxígeno, reducción es ganancia de protones, generalmente. Entonces, el alcohol que se obtiene es el menos sustituido. Que para el caso que estamos viendo, yo había puesto hidrógeno acá, y esta es la cadena carbonada. ¿Sí? O sea que se obtiene el 1-pentanol. Y otro detalle, el OH entra en el mismo lugar, o sea, con la misma orientación espacial con la que estaba el boro de hidrógeno 2. Claro. Así como está esto, tiene que estar luego el OH. Sí. No nos metemos con cómo se rompe ese enlace y qué se forma en el medio, No. pero se pega todo, o sea, pasa todo del mismo lado de la molécula. Sí. Bueno, entonces, reacción de hidroboración-oxidación, destaquemos que es una adición sin, ¿sí? Porque los dos se adicionan por la misma cara del alqueno, y que es antimarcónico, porque justamente queda el OH en el carbono menos sustituido. Y ahora sí vamos a ver la otra forma de hidratación, que es la mejor cuando se quiere obtener el alcohol del tipo Markovnikov, que es con acetato mercúrico. En agua, obviamente, porque si no hay agua no voy a tener nucleófilos. Bueno, escribo el mecanismo de forma general. Bueno, no, primero vamos a escribir lo que nos pide el enunciado 4,5 con bueno, si no se ve lo que estoy escribiendo, simplemente son los reactivos, ¿sí? Acetato mercúrico en agua, y el segundo paso, que es una reducción con boridruro de sodio, si no recuerdo mal, es medio alcalino. Bueno, no lo dice, pero sí, creo que es en medio alcalino. Si no lo dice, lo sacamos. Bien, entonces esta es una reacción de adición de agua, donde el OH va a quedar en el carbono más sustituido, ¿sí? O sea que voy a obtener el 2-pentanol. Y ahora veamos el mecanismo. Que este ejercicio no está pidiendo mecanismos, ¿eh? Yo se los estoy repasando como para que sepan qué mecanismos son los que tienen que saber, ¿sí? En este ejercicio lo único que pide son los productos, o sea que si en el examen aparece algo de este estilo, el mecanismo no lo hacen. Ponen esto más esto, da esto, puntos, ¿sí? Bien, ¿cómo es el mecanismo de esto? En primer lugar, algunos plantean primero la disociación de ese acetato mercúrico, ¿sí? Que es una sal, pensarla en acetato más HgOC, ahí, ¿sí? Y que por lo tanto, acá tengo esta especie electrófila que es la que va a reaccionar con mi alqueno nucleofílico, ¿sí? Y lo que se obtiene de la reacción de este alqueno con esto es un ion mercurinio, ahí, bueno, acá otra vez lo mismo, ¿no? Podemos darle dimensión a esto. ¿Sí? Y una vez que tenemos este ion mercurinio, el agua va a atacar, otra vez como cuando teníamos el halonio, ¿sí? Por el lado opuesto, por una cuestión de impedimento estérico. Esto que está acá está sobre este plano, el mercurinio, acá yo lo dibujé hacia arriba, con lo cual el agua atacará hacia abajo, ¿sí? ¿Y dónde va a atacar el agua? El agua atacará el carbono más sustituido, porque otra vez hay un estado de transición que tiene cierto carácter de carbocatión, entonces el agua va a atacar al carbono más sustituido. Para el caso que tenemos acá, sería hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno,
cadena alquílica. ¿Sí? Entonces el agua atacaría acá y daría lugar entonces a esta especie. ¿Sí? Acá es hidrógeno y acá la cadena. Hidrógeno, hidrógeno. Bien, esto se desprotona, ¿sí? Queda en forma de alcohol, y lo que le sigue es este paso de reducción, que lo que ocurre, si es una reducción, es ganancia de hidrógeno. Se va a romper este enlace carbono-metal, carbono-mercurio, para dar lugar a un enlace carbono-hidrógeno. Entonces, otra vez, como dijo Diego hoy, va a respetar esa orientación, ¿no? La ubicación de todos los sustituyentes. Acá, como son hidrógenos, bueno, no interesa mucho, pero hay que tenerla en cuenta. Ahí está, ¿sí? Entonces llegamos al 2-pentanol, es este que está acá. Carbono, ¿se ve bien? Carbono, 3 hidrógenos, carbono OH, hidrógeno y la cadena de 3 carbonos, o sea, un propilo. Bien, ¿qué destacamos de esta reacción? Entonces, en cuanto a la adición, es anti, porque el agua está atacando por el lado opuesto a donde se formó este ion mercurio. ¿Sí? Y en cuanto a la regioquímica, es Markovnikov, porque el OH quedó en el carbono más sustituido. ¿Sí? Entonces es una adición anti con regioquímica Markovnikov. Y es un excelente método para obtener alcoholes cuando lo que se quiere obtener es el alcohol que provenga del en la sustitución en el carbono más sustituido, ¿sí? O sea, sería la alternativa a hacer la hidratación catalizada por ácido, solo que acá se tiene mejor rendimiento y no hay transposiciones porque no hay carbocatión intermediario, ¿sí? Tengo otra especie intermediaria, de mercurio. Entonces tiene esas ventajas, ¿no? De que no hay transposiciones y que la reacción, al no ser reversible, en general da muy buenos rendimientos. Como contrapartida, es bastante más cara y muchísimo más tóxica. Entonces, por más que dé mejores rendimientos, cuando la podemos evitar, la evitamos. Sí, porque acá se genera mercurio. Así que sí, ese es el tema, ¿no? El residuo. Bien, y ahora viene el G, que dice la reacción con tetróxido de osmio y un segundo paso con bisulfito. Bien, con tetróxido de osmio, lo que es el mecanismo de la reacción, vamos a dibujarlo así, se ve mejor. Va a formar una especie cíclica, un intermediario cíclico que es un osmiato. Oxígeno, osmio.
que luego con este paso de reducción se rompen estos enlaces oxígeno-osmio y quedan OHs, ¿sí? Entonces, luego de la reducción, va a quedar entonces y acá por ahí hubiese estado bueno también ponerle perspectiva a esto. Para que se vea que estos dos quedan del mismo lado. Es una adición sin. ¿Sí? Los dos OHs ingresaron por la misma cara del alqueno, ¿no? Bueno, quedó un ángulo medio feo ahí. Bien, esto de la adición sin hay que tenerla en cuenta, entonces cuando ese doble enlace pertenece a un ciclo, bueno, no hay ninguno, pero bueno, los dos OH quedarían para el mismo lado, ¿no? Porque es una adición, sí. El ejercicio 7, ¿hay alguna duda con respecto a esto? No. Bueno, le hacemos caso a Catherine, que dice que no, y seguimos. Ejercicio 7. Hay que detectar errores, ¿sí? Dice, las siguientes reacciones tienen errores, es decir, no dan estos productos, sino otros. Indicar por qué son incorrectas y dar los productos que se forman en realidad. Entonces, tenemos este alqueno. No. Sí. Ahí, con ácido clorhídrico. Dani, yo creo que con lo que explicaste, el A, el B, el C y el D deberían poder hacerlo solos. Capaz podemos hacer el E. Bueno, a ver, lo charlamos. No, es que queda todo lo de redox, sí, tenés razón. Piense que es una reacción con una adición de cloruro de hidrógeno, se va a obtener entonces el producto con el cloro en el carbono más sustituido, ¿sí? No este que está dibujado acá, que era con el cloro en el carbono menos sustituido, ¿sí? Entonces ese es el problema de la primera. La segunda es una hidroboración-oxidación, y acá está esto que les mencionaba de cuando el doble enlace está en un ciclo, que ahí sí se puede ver bien esto de la estereoquímica, si la adición es sin o es anti. Entonces, la hidroboración-oxidación, lo que dijimos es que el OH y el hidrógeno, los dos quedan para el mismo lado, porque recuerden cómo se acercaba el borano, ¿sí? Se unía el boro y el hidrógeno por la misma cara. Si es una adición sin, entonces el OH y el hidrógeno tienen que estar para el mismo lado. Y lo que está dibujado ahí es un hidrógeno hacia atrás, que está omitido el dibujo, pero se sobreentiende que es así, y el OH hacia adelante. Entonces, eso estaría mal ahí. En el C, otra vez tenemos un ciclo, y ¿qué dijimos recién con respecto a la halogenación? Que es una adición anti, o sea que un bromo queda hacia adelante y el otro queda hacia atrás, ¿sí? Y acá están dibujados los dos hacia adelante. El D es una adición de ácido clorhídrico con peróxidos. Bueno, es ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico si está en agua esto, ¿no? Si hay peróxidos o no hay peróxidos, da lo mismo. Dijimos que cuando es cloruro de hidrógeno no se puede dar la reacción por vía radicalaria. Entonces se va a dar el mecanismo iónico y el cloruro va a quedar unido al carbono más sustituido, ¿sí? El E, tenemos un alquino. Bueno, no habíamos hecho ninguna con alquinos. Los mecanismos son todos exactamente iguales. Lo que cambia es que en lugar de tener un doble y pasar a simple, tenemos un triple y pasamos a un doble. Entonces, en el caso de las hidrataciones, por ejemplo, lo que se llega son a enoles, que esos enoles
no son estables y rápidamente se interconvierten en una especie que es más estable, que son los compuestos carbonílicos. ¿Sí? Esto chusmelo tiene que haber un hidrógeno acá. Chusmelo de la teoría. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama tautomerismo cetoenólico. Entonces, las reacciones de hidratación se obtienen enoles en lugar de alcoholes, ¿sí? Y tautomerizan a los compuestos carbonílicos, que puede ser un aldehído o una acetona, de acuerdo a si acá hay hidrógeno o alquilo, ¿no? Bueno, perdón que me derivé en eso, pero no habíamos hecho nada con alquinos. Tenemos entonces la reacción de un alquino en el E, que tiene metilos a ambos lados, y se hace la reacción con 2 moles de cloruro de hidrógeno. Sí, nosotros dijimos que la reacción es Markovnikov, pero ¿qué pasa? Está igualmente sustituido, así que da lo mismo. Con un solo mol, ¿qué ocurriría? Como justamente son iguales, no pasa nada. Da un único producto, quiero decir, no es que no reaccione. Daría esto en primer lugar, ¿sí? O sea, hidrógeno, cloro, CH3, y luego de una segunda adición, vamos a poner así, ahí y ahí, ¿sí? Ahora otra vez el cloro va a ir al más sustituido, o sea que va a venir acá. Por lo tanto, voy a obtener un producto diclorado geminal, los 2 cloros en el mismo carbono. Ahí, ¿sí? O sea, acá hidrógeno y acá cloro. Queda un diclorado geminal. Y no el que dice ahí, que es el que está un cloro en cada carbono. Ah, y ahora venía la de los alquinos. Me había quedado preocupada porque digo, qué raro, ninguna reacción con alquinos. Bueno, el 8 sí, son reacciones donde hay que obtener determinadas sustancias a partir de un alqueno o un alquino. Bueno, hay que obtener 2,3-dibromo 5-metilhexano. ¡Ay, qué cadena larga! 1, 2, 3. Yo encima tengo que contar cada una de las cositas que dibujo. En el 2 y en el 3 tengo bromo. Y en el 5 tengo metilo. Ahí, tengo que obtener eso. Bueno, ¿cómo puedo obtener esto? Fíjense, tiene que ser a partir de un alqueno o un alquino, ¿no? Estos bromos, ¿cómo los puedo agregar? ¿Qué reacción vimos sobre un alqueno que me da un bromo en cada uno de donde estaba el doble enlace? Bromación. Ahí, ¿no? Claro. Hacemos una bromación con la particularidad de que no haya agua, ¿sí? Ni agua ni ningún otro solvente nucleofílico. Si tuviera un éter también puede actuar como nucleófilo, un alcohol, perdón. Entonces, vamos a ponerle la reacción en tetracloruro de carbono, ¿sí? O incluso éter, pero no un alcohol ni agua. Bien, entonces esto adiciona un bromo a cada uno de estos carbonos, ¿sí? Me da este producto que está acá. El B dice 2,2-dibromo. O sea que tengo los 2 bromos acá. (5-metil). Sí, está bien dibujado. ¿Cómo puedo hacer para que me queden 2 bromos en el mismo carbono? Tengo que poner un doble o un triple enlace en mi reactivo.
¿Y cómo hago para que me queden los dos bromos ahí? Yo en la reacción anterior había dicho algo de que quedaba geminal. ¿Un alquino terminal sería? Un alquino. Tal cual. Yo tengo el alquino entre estos dos carbonos, ¿sí? Ahí. Acá estaba el metilo en 5, ¿sí? ¿Y qué le agrego? Bromuro de hidrógeno, 2 moles. Perfecto. Ahí está, ¿sí? Entonces, con 2 moles de bromuro de hidrógeno, o mejor aún, esto con bromuro de hidrógeno en exceso, ¿sí? Como esto es un gas, se pone como para que se genere en exceso y de esa forma se genera el dibromado geminal. El C, 3 bromo, 3 metil. 3 bromo, 3 metil. Esta es fácil. Fíjense cómo agregamos esto. Un alqueno. Un alqueno. ¿Y dónde lo pongo al doble enlace? Esto es carbono 1, 2, 3, 4. Entre el carbono 2 y el 3. Entre el 2 y el 3 sería así, ¿sí? Entonces, me falta el metilo. Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando se forma el carbocatión, se va a formar el carbocatión más estable. Y Yo no elegiría luego, bueno, a ver, veamos. Vamos a ver si hay otra posibilidad. Entonces, se adicionaría ahí. Diego dice, él no elegiría este. O sea, sí, les va a dar el producto que quieren. Pero hay uno mejor. ¿Hay otra posibilidad? Entre el 3 y el 4. Claro. Es necesario poner el. Yo tampoco Sí, o sea, de elegiría esta ese. forma también. Yo pensé que te referías a este. ¿Qué otro hay? A ver. Si el doble enlace lo ponen entre el carbono 3 y el metilo, ahí el carbocatión les queda Qué o pillo. primario o Está bien. terciario. En estos Claro, dos les queda o secundario o terciario. claro, acá hay una gran diferencia, sí. Sí, sí. O sea, son estas 3 posibilidades, ¿no? O sea, el doble enlace estaba entre el carbono en el que quedó el bromo y alguno de los 3 carbonos a los que está unido. Entonces son esas 3 posibilidades. Entre esas 3, en las primeras 2 que dibujamos, el carbocatión o nos queda secundario o nos queda terciario. En cambio, en la de la izquierda, el carbocatión o nos queda primario o nos queda terciario. Entonces ahí sí hay mucha diferencia de estabilidad y se va a formar el terciario. Sí, Dicho sí, eso, sí. se está cortando esto. ¿Se corta ya?